Esta pelea sin duda alguna ha sido la pelea más dramática de lo que va en este 2025. Ricardo el Mágico Salas contra Jesús el Demoledor Estrada en Aguascalientes. Una pelea pactada a 10 rounds la noche de ayer, sábado 9 de agosto. A mi gusto, la mejor pelea del fin de semana. El Mágico Salas se coronó como campeón FECONBOX de peso welter de la manera más dramática posible, al estilo de las películas de Rocky, respetable público. Mágico Salas fue mandado a la lona en 2 ocasiones, en el round 7 y en el round 8, con tremendos ganchos al hígado, y que se levanta. La segunda vez que el Mágico Salas cayó de rodillas pensé que ya estuvo y que no se iba a levantar, pero por eso es el Mágico. El Mágico Salas sacó la magia, sacó el milagro y se levantó de tremendo castigo para ganarle en 10 rounds al Demoledor Estrada en Aguascalientes. Y regálame un like si viste este tirazo en este momento, por favor. Qué buena pelea, en serio me cae lo mejor del fin de semana y una de las mejores peleas de este año, y tenía que ser precisamente un duelo entre mexicanos. Una pelea muy pareja, tan pareja que muchos inclusive vieron un empate. La primera parte de la pelea, del round 1 al 6, ambos boxeadores se dieron con todo, no hubo round de estudio. Los dos mexicanos demostraron su hombría, demostraron su poder, no se guardaron nada. Fue un duelo entre fajadores, un duelo de intercambios poderosos, de golpes y misericordia. La estrategia de los dos era simplemente infligir el máximo daño posible hasta desmadrar a su rival. Una pelea muy buena. El Demoledor Estrada encontró un hueco en la defensa del Magic Salas en el round 7 y le mandó un misil, un gancho de izquierda a la zona hepática, que hizo que el Mágico cayera de rodillas en la lona. Hermoso gancho al hígado le aplicaron al Magic Salas, un gancho fantasma, un gancho excelentemente bien ejecutado y tirado desde atrás. El Magic no lo vio, el Demoledor supo cómo acomodarle ese gancho, y me da la impresión que lo lanzó muy hacia abajo, muy desde atrás, sin avisar, sin tomar vuelo, simplemente lo soltó como un latigazo. Qué chulada de gancho le conectó el Demoledor. La mera verdad, un latigazo que sale desde el costado sin avisar, sin agarrar vuelo, un gancho al hígado perfecto. Después de haber caído por primera vez, el Mágico Salas se levantó y que lo salva la campana, porque el Demoledor se le lanzó con todo, olió la sangre del Mágico y lo quería finiquitar, pero el Mágico aguantó, se amarró como los machos y sobrevivió el round 7, y gracias a la campana que lo terminó salvando, no terminó noqueado. En el round 8, al minuto 1, Jesús el Demoledor Estrada le vuelve a aplicar la pócima, le vuelve a aplicar el mismo latigazo al hígado. El Mágico Salas se agachó mucho para lanzar ese volado a la cabeza del Demoledor, y al mismo tiempo que el Mágico lanzó el volado, el Demoledor le soltó otro latigazo a la zona hepática que hizo que el Mágico se arrodillara de nuevo. Hermosos ganchos del Demoledor, y por estas dos caídas, una gran parte del respetable público opina que el Demoledor, si es que no se merecía ganar, al menos sí se merecía un empate. ¿Ustedes qué opinan? ¿Fue empate? ¿El Demoledor se merecía ganar? Y ahí está la polémica. Lo que sí es que después de este segundo gancho al hígado, el Mágico Salas se levantó como campeón y le dio hasta con la cazuela al Demoledor. El Mágico, después de levantarse por segunda vez, le soltó una lluvia de golpes al Demoledor y se fue con todo hacia el frente, sin importar que lo volvieran a tirar. El Mágico Salas en el round 9 y en el 10 sí soltó más golpes, y a mi gusto soy de los que opinan que la pelea sí se merecía un empate. Yo no vi ganar al Demoledor a pesar de que lo tiró 2 veces, pero sí un empate se me hace lo más justo, y ojalá que haya una revancha. Como fan espero ver una revancha entre estos dos asombrosos guerreros aztecas. Al final de la pelea, Ricardo el Mágico Salas ganó por decisión mayoritaria ante Jesús Demoledor Estrada en Aguascalientes, quedándose con el campeonato FECONBOX de peso welter con tarjetas 94-94, 95-93 y 95-93. Ese juez que dio 94-94 tuvo la misma apreciación que su servidor. A mí me parece que un empate hubiera sido lo más parejo. ¿Ustedes qué opinan? Yo les quiero preguntar a los que vieron la pelea la noche de ayer, ¿quién creen que se merecía ganar, el Demoledor o el Magic? ¿Les gustaría ver una revancha entre el Demoledor y el Magic Salas? Escríbanos su opinión aquí en la cajita de comentarios.
tremenda pelea limítrofe. Se destaca la técnica del Demoledor para conectar ese par de latigazos al hígado y su quijada increíble de burro. Se destaca la hombría, la bravura del Magic Salas de levantarse tras recibir 2 ganchos al hígado. La gran mayoría de los boxeadores que reciben ganchos al hígado ya no se levantan. El hígado es una zona que no tiene protección, no tiene costillas que protejan al hígado. Es una zona clave para golpear. Lo que es hígado, nariz y plexo solar son las zonas vitales que hay que golpear en la pelea porque no tienen protección natural, y recibir un golpe bien acomodado en el hígado es letal. Y hay que aplaudirle al Magic Salas por levantarse después de haber sido brutalizado en 2 ocasiones, y también hay que aplaudirle al Demoledor por regalarnos esa cátedra de boxeo, esa finura con la cual ejecutó el gancho al hígado, digno de alguien como el Kid Azteca. Tremendo los dos. Yo sí quiero ver la revancha, una gran pelea, la mera verdad, respetable público. El round 1, a mi gusto, se lo llevó el Magic Salas lanzando poderosos volados a la cabeza del Demoledor. El Magic tuvo un inicio rápido y muy sólido. Round 2, el Magic Salas traía las manos finas, andaba finito, conectando fuertes volados a la cabeza del Demoledor. El Magic quería arrancarle la cabeza. Pensábamos inclusive que la pelea podría terminar temprano, pero nada más lejos de la realidad. El Demoledor se quitaba el primer golpe, pero el segundo golpe del Magic siempre le entraba. El round 2 también se lo llevó el Magic, a mi apreciación. En el tercer round, el Demoledor dijo: "Me pegas en la cabeza, pues te reviento el hígado, canijo". Y el Demoledor le empezaba a castigar las zonas blandas al Magic, golpeando costillas, golpeando hígado, llevando la pelea a la corta distancia. El Demoledor se llevó el round 3, a mi opinión. Round 4, el Demoledor Estrada aprovechó su físico, aprovechó que es un boxeador largo y que puede soltar las manos desde atrás, golpeando el cuerpo del Magic. El Magic intentando hacer caer la cabeza del Demoledor, pero sin éxito. El Demoledor, con tremenda quijada de acero, sería un oponente mucho más fuerte de lo que el Magic quizá había pensado que era. En el round 4 había buenos intercambios, y a mi gusto el round 4 se lo llevó el Magic, quien le metió varios ganchos a la cabeza del Destructor. Le tiró muchos ganchos a la quijada del Demoledor, pero el Demoledor tiene una quijada de acero. Round 5, el Magic Salas sigue siendo agresivo, pero el Magic ya siente el dolor en el cuerpo. El Demoledor Estrada se da cuenta que cuando va hacia atrás, que cuando boxea hacia atrás puede aprovechar su alcance, y el Demoledor empieza a pelear hacia atrás, muy inteligente. El Magic golpea salvajemente al Demoledor, pero el Demoledor aguanta y no pararon los intercambios. Un verdadero monstruo el Demoledor, tremendo aguante, pero round para el Magic. Round 6, el Demoledor boxea ahora sí totalmente hacia atrás, contragolpeando al hígado cada vez que Magic le quiere golpear la cabeza. En el round 6 la fórmula era la misma, el Magic golpeaba la cabeza y Demoledor contragolpeaba con izquierda al hígado. Round para el Demoledor. Round 7, se viene lo bueno, viene el gancho al hígado desde atrás, el Magic no lo ve y ¡pum!, cae de rodillas a la lona. Milagrosamente el Magic Salas se levanta y sigue adelante sin importar el dolor. Sin embargo, ya estaba tocado y la campana suena a tiempo, y ya ahora sí, ya estábamos viendo la pelea de pie para el round 7. Tremenda pelea limítrofe, intensa, así como nos gusta. Estos sí son tiros, hombre. Round para el Demoledor. Round 8, el Magic se lanzaba con todo sin medir consecuencias, y el Demoledor contragolpea con otro magistral gancho al hígado, haciendo que el Magic vuelva a caer arrodillado. Qué dramático, un drama. Todos dijimos: el Magic ya no se levanta de esta, y que sí, que se levanta el Magic y cierra el round con todo su corazón. Pese el dolor, el Magic sabía que estaba haciendo una buena pelea. Round 8 se lo lleva el Demoledor. Al Demoledor ya se le veía muy cansado. Round 9 y 10 el Magic se los llevó conectando más golpes. El Demoledor abrazó mucho en estos últimos 2 rounds porque no aguantaba la presión del Magic. Tremenda pelea dieron este par de atletas. Muy buena la condición físico-atlética del Magic Salas, y al final los jueces decretaron decisión mayoritaria en favor del Magic Salas con tarjetas 94-94, 95-93 y 95-93. Tarjetas polémicas en una guerra absoluta en Aguascalientes, en el Club Deportivo Ferrocarrilero. El récord del Mágico Salas queda entonces en 22 peleas ganadas, 16 por nocaut, 2 derrotas y 2 empates. Demoledor estaba invicto hasta la noche de ayer. El Magic le quita el invicto y Demoledor queda con un récord profesional de 12 peleas ganadas, 7 knockouts, un empate y una derrota. Duelo de titanes, 2 grandes mexicanos en los pesos welter, y mi pregunta es: ¿contra quién te gustaría ver pelear al Magic Salas?
A mí me gustaría verlo pelear contra el inglés, el gato Jack Catterall, antes de que vaya contra Boots Ennis, Haney o Brian Norman Jr. ¿Y ustedes? Quiero leer sus comentarios, quiero leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Y esto es todo por el día de hoy. Si el contenido de este canal te gusta, suscríbete entonces a Richie Vlog, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te ponga al tiro cuando subimos nuevo contenido. La suscripción es gratis y nos ayudas mucho a que el algoritmo recomiende nuestros videos a más gente. Les mando un saludo y un abrazo a nuestros suscriptores que comentan nuestros videos y que ven nuestros videos completos. Una de las mejores maneras de apoyar al canal es ver los videos completos. Eso también nos ayuda a que el algoritmo nos siga recomendando. Gracias a mi familia, sobre todo a mi hermano, por ser mi socio en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.